Hola, buenas noches. Buenas noches para todos los que están al pendiente y observando esta charla. Agradecer su asistencia. Para nosotros como Sociedad Astronómica Orión es una gran dicha poder empezar a realizar estas charlas con el objeto obviamente de que podamos compartir esta linda ciencia, ¿no es cierto?, que es la astronomía. Y agradezco hasta que estén esta noche, ¿no es cierto?, esperando, ¿no es cierto?, con ansia lo que corresponde a esta charla, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema del sistema solar. Ya nosotros como Sociedad Astronómica Orión, aparte, ¿no es cierto?, de hacer el tema de la astrofotografía, de poder, ¿no es cierto?, tener salida a terreno, también nos atrae bastante y nos apasiona el poder difundir, ¿no es cierto?, estos conocimientos que son más que nada únicos, yo diría, y la idea es justamente de que todos nos llenemos de la gracia de disfrutar la astronomía. Así que para nosotros un gusto, un privilegio que nos estén viendo. Esperemos, ¿no es cierto?, que vayan llegando más personas a esta charla, es lo ideal, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar, vamos a iniciar nuestro viaje. Ya este viaje tiene como propósito eh, ir, ¿no es cierto?, desde nuestro nacimiento, podríamos decir, como un sistema planetario, un sistema solar en este caso, ir viajando por cada uno de los elementos o cuerpos celestes que componen este sistema. ¿Ya? Eh, Adicionalmente, insisto, agradezco la presencia nuevamente, reitero la presencia de que estén acá, agradecer. Y comenzamos nuestro viaje y espero que les guste esta presentación que está preparada con mucho cariño para todos ustedes. Así que a disfrutar y ahora a comenzar este viaje por nuestro sistema solar. Bueno, como pueden observar acá en nuestra presentación, ¿no es cierto? Mi nombre es Cristian Vialarce, soy profesor de historia y también soy astrofotógrafo aficionado y también astrónomo aficionado. Ya llevo en la Sociedad Astronómica Orión un poco más de 5 años y en la astrofotografía más o menos unos, pues diría como unos 4 años y medio más o menos en lo que es la astrofotografía. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué aprenderemos hoy? Ya, yo sé que es la duda que les mantiene, ¿no es cierto? Y por eso están acá. ¿Qué vamos a ver en síntesis el día de hoy? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, la historia, obviamente, de los modelos que hay en el sistema solar desde la antigüedad, los primeros. En realidad, el hombre siempre hacia el universo, siempre ha sido llamativo para el hombre observar las estrellas. Y vamos a ver más o menos una repasada de la historia en cuanto a la observación astronómica. También vamos a ver la formación del sistema solar, el Sol, obviamente, como el astro rey, Mercurio, Venus, la Tierra, obviamente, la Luna. Vamos a ver también Marte, el cinturón de asteroides, ¿no es cierto?, que se encuentra entre Marte y Júpiter. Júpiter como tal. Vamos a ver también ahí, hay un bonus track, podríamos decir, en Júpiter. Vamos a ver algunos de sus satélites más importantes, de sus lunas más importantes también. Saturno, también vamos a echar una miradita a algunas de sus lunas más llamativas. Urano, Neptuno. Pasaremos también por los planetas enanos o planetoides, entre ellos está Plutón, Ceres y otros más. ¿Y qué nos espera en un futuro próximo? Bueno, ahí tenemos un pequeño, una pequeña imagen, ¿no es cierto?, de lo que es hoy en día el sistema solar. Bueno, para comenzar nuestro viaje, decirles que, para que se hagan una idea, mejor dicho, están viendo una fotografía de nuestra galaxia, ya la Vía Láctea. De hecho, si ustedes se fijan, hay dos barritas o dos pequeños nubecillas que hay en la parte inferior, ya que esas son las nubes de Magallanes, y las nubes de Magallanes como tal son galaxias satélites de nuestra Vía Láctea. La más grande es la gran nube de Magallanes y la más pequeña claramente también recibe el nombre de la pequeña nube de Magallanes. Podríamos decir que son el equivalente, digamos, a la Luna, ¿no es cierto?, con la Tierra. Bueno, la Vía Láctea tiene sus satélites, en este caso los más llamativos son
las grandes nubes de Magallanes. Y el universo, como ustedes bien saben, contiene cientos de miles de millones de galaxias. Una de esas galaxias es nuestra llamada Vía Láctea, la cual contiene miles de millones de estrellas. Y una de ellas es nuestro Sol. O sea, es también para que ustedes tengan una idea de la cantidad de podríamos decir, de posibilidades que hay, ¿no es cierto?, en encontrar un, un mundo más parecido a la Tierra. Así que posibilidades hay muchas. Vamos a tratar de subir un poco más el audio del micrófono, porque me decían ahí, estaba viendo los comentarios, se escucha muy bajo. Así que vamos a solucionar eso al tiro. ¿Ya? Ojalá ahí si me pueden ayudar en los comentarios y me pueden decir si se escucha un poquito mejor el audio. La idea es que se escuche bien para poder compartir lo que estábamos viendo. Bueno, ahí me parece que ya lo solucioné un poquito más el tema del audio. Como les decía, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Un poquito de historia. Primero, ¿no es cierto?, conocer o tener el concepto claro de que nuestra galaxia, o mejor dicho, nuestro sistema solar, nuestra galaxia, ha tenido algunos modelos, unos modelos propuestos por científicos a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y sin más, vamos con el primer modelo que se tuvo, fue el de Claudio Ptolomeo, quien él propone, ¿no es cierto?, un modelo geocéntrico en el cual el Sol sería, perdón, la Tierra sería el centro del universo, ¿ya? Y en esta, obviamente, ella se mantendría inmóvil y solamente los demás planetas, junto con el mismo Sol, girarían alrededor de nuestro planeta. Ese es el modelo que teníamos. Y él lo propone en el siglo II después de Cristo y lo dejó escrito en su Almagesto, ya que es como su libro en el cual habla de astronomía. Finalmente, ya con el paso del tiempo, pudimos darnos cuenta que hay otro científico llamado eh, Nicolás Copérnico, ya que en el año 1553 él propone un nuevo modelo, el modelo heliocéntrico, en el cual el Sol pasa a ser, ¿no es cierto?, el centro del universo y luego los planetas girarían alrededor de él. Y ahí hay que tener igual en claro una diferencia. Lo, teníamos que tener claro de que para estos científicos y para nosotros en realidad, para los seres humanos, el universo era súper acotado hace unos siglos atrás, muy acotado. De hecho, si no fuese por Edwin Hubble, ya que a principios del siglo XX, que justamente se da cuenta que estos borrones que aparecían o manchitas que aparecían en algunos diagramas o fotografías eran galaxias y no nebulosas, y por lo tanto luego de hacer unas bastantes mediciones se nos agrandó el universo y que nosotros pensábamos al inicio con el modelo de Copérnico, ¿no es cierto?, que es un universo centrado en el Sol, nos dimos cuenta que nada que ver. El Sol es una estrella más dentro de un montón de estrellas que hay en nuestra galaxia y adicionalmente en el siglo XX nos dimos cuenta que nuestra galaxia es una más del montón y billones de galaxias que hay también en nuestro universo. Así que las posibilidades de encontrar un planeta quizás con vida no serían tan pequeñas, no serían tan bajas, serían bastante probables de hecho. No sé si, a ver si hay algún comentario al respecto para poder divisar si el tema del audio se escucha un poquito mejor. Ahí sí, ya, ahí se escucha un poco mejor. Gracias ahí a los que están viendo la transmisión y esa es la idea, que tengamos un feedback al respecto. Así que se les agradece. Bueno, entonces Nicolás Copérnico ya propone este sistema alternativo que es el sistema heliocéntrico, con el cual luego, a través de los siglos y los descubrimientos que van haciendo otros astrónomos, esto se va modificando hasta llegar al modelo actual que tenemos hoy en día y mucho más avanzado con nuestro sistema solar y que es el tema que nos convoca en el día de hoy. Bueno, como yo les comentaba al inicio, ¿no es cierto? Aparte de ser un aficionado y apasionado de la astronomía, también realizo astrofotografía. Y dentro de lo que ustedes están viendo en imágenes, están viendo dos nebulosas, que es la nebulosa de Orión, que está abajito, ¿ya? Que tiene como un color rosa, y la nebulosa de
la tarántula. ¿Ya? ¿Por qué pongo estas nebulosas y por qué puse esta fotografía y por qué hago énfasis en esto? Resulta que estas nebulosas son los campos, o como dirían los astrónomos, son las maternidades estelares. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es donde finalmente las estrellas nacen. Y por ende, una vez que nacen las estrellas, nacerán los sistemas solares. ¿Ya? Los sistemas de planetas girando alrededor de cada una de las estrellas. Y por lo tanto, esto lo coloco acá como ejemplo de lo que son las nebulosas. Y vamos a hablar de la formación de nuestro sistema solar. Se tiene estimado que aproximadamente hace unos 4.600 millones de años atrás, ya algún tipo de acontecimiento muy energético provocó que, puede ser incluso una explosión de supernova, ¿no es cierto?, el estallido de una estrella, provocó que una nube de gas se empezara a estimular, digamos, y a concentrarse en un punto por acción de la gravedad. Y así comenzó esto a rotar para pasar a la siguiente fase de formación del sistema solar, que es la fase donde existe el protosol. Y ahí hay una imagen de ejemplo, no es una fotografía por si acaso mía, es una fotografía, o mejor dicho, es una interpretación artística de lo que es el nacimiento de un protosol. ¿Ya? En este entonces, este disco de polvo y gas comenzó a rotar gracias al efecto de la gravedad y a acumular mucha materia. Luego, en este centro que va a quedar, va a existir un protosol, que va a ocupar más o menos el 99,9% de la masa total del disco. Y aquí, ¿no es cierto?, empezamos a ver el nacimiento de una estrella. Bueno, luego pasamos a la etapa del Sol, ¿ya? Y cuando la temperatura de este protosol comienza a llegar a límites críticos en el cual el hidrógeno comienza a fusionarse, ¿no es cierto?, los átomos de hidrógeno a fusionarse para formar un nuevo elemento que es el helio, entonces ya podemos hablar de que hay una energía nuclear dentro de este Sol, y por lo tanto podríamos decir que es el nacimiento de nuestro astro rey, cuando empieza a convertir el hidrógeno en helio. Luego de esta etapa tenemos la etapa de los planetas. Y acá quiero hacer un alcance con esa fotografía que ustedes están viendo. Eso no es una interpretación artística, ¿ya? Sino que más bien es una fotografía del radiotelescopio ALMA, ¿ya? Este radiotelescopio que se encuentra en Chile, ¿no es cierto?, que este grupo de más de 63 antenas que están en el llano de Chacnantor, en la región de Antofagasta, ¿ya? Y este conjunto o esta imagen que ustedes están viendo en este momento pertenece a un disco protoplanetario que se le denominó HL Tauri. ¿Por qué tiene este nombre HL Tauri? Bueno, para que se hagan una idea, el nombre Tauri suena como a Tauro, ¿no es cierto? Es una nube molecular ya que se encontró en la constelación de Tauro, ¿ya? Acá lo que estamos viendo es un disco protoplanetario donde se puede ver en la imagen, ¿no es cierto?, una concentración en el centro, que es un sol. Incluso se pueden ver unas líneas, ¿no es cierto?, que podríamos ya a distinguir como las posibles órbitas que van a tener los planetas que ahí también se están formando, ¿ya? Así también nació nuestro sistema solar, y por eso es bonito ver este tipo de imágenes, porque nos hacen recordar y analizar quizás cómo fue la formación de nuestro sistema solar. Y como dice acá, la mayor parte del material que no se absorbe por la estrella queda orbitando y formando estos pequeños gérmenes planetarios que les vamos a llamar planetesimales, ya que son muy pequeñitos y son planetas en formación. Ya el resto de lo que quede de esta gran cantidad de materia se transformará quizá en polvo o asteroides o algún cometa, ¿no es cierto?, que van a quedar orbitando en un nuevo sistema planetario. Bueno, y como les contaba, HL Tauri, que es la imagen que están viendo ahí, se encuentra a 450 años luz de la Tierra, ¿ya? Digamos en distancia en el espacio, ¿no es cierto?, en el cosmos, no es tanto, ya no está tan lejos como otras cosas, ya, pero claramente todavía no podemos llegar a esas distancias, pero para lo que es distancia del espacio en el universo no es tan lejos, 450 años luz. Y adicionalmente, como les decía, se encuentra en la constelación de Tauro.
Pasamos a la siguiente etapa y es finalmente la formación de nuestro sistema solar, ¿ya? Una vez que nuestro Sol está muy activo, comienza a irradiar, ¿no es cierto?, su viento, el viento solar. Y este viento solar, ¿qué es lo que va a hacer finalmente? Va a esparcir la nube y lo que va a generar a la larga que tengamos, ¿no es cierto?, un sistema solar muy, muy similar ya al que tenemos en la actualidad, ya con nuestros planetas y que vamos a ir viendo en esta presentación. Bueno, decirles también que en nuestro sistema solar hay planetas que son o se les agrupa como los gaseosos o los gigantes gaseosos y los planetas terrestres o rocosos, ¿ya? Que son los que están, ¿no es cierto?, muy cercanos o más cercanos al Sol y que van a ser los primeros que vamos a ver en este viaje. Bueno, partimos con la estrella, con el Sol. Bueno, y el Sol, como bien estábamos comentándolo, una vez que nace y empieza, ¿no es cierto?, a transformar el hidrógeno en helio, ¿no es cierto?, estos átomos, estas reacciones termonucleares, va a proporcionar, ¿no es cierto?, el calor o la energía necesaria y que desprende desde su centro, ¿ya? Y es más, esta, esta, eh, la gran totalidad de su masa y energía pasa a nuestro sistema solar, así que tenemos que ser unos agradecidos de nuestro solcito. ¿Ya? Adicionalmente, el Sol tiene una estructura, tiene capas, en las cuales tenemos la cromósfera y la corona, la fotosfera, la capa convectiva, la capa radiactiva y el núcleo. La cromósfera, ¿no es cierto?, y la corona son las capas más externas, las capas exteriores. Y acá pasa algo muy llamativo. Por ejemplo, la superficie solar se estima que tiene alrededor de unos 6.500 grados Celsius aproximadamente. Y fíjense que lo que es la cromósfera y aún más la corona solar, fíjense en las temperaturas como está acá en nuestra presentación. En las perturbaciones que se generan en la fotosfera van hacia la cromósfera y la corona. Y fíjense que la temperatura de la cromósfera oscila entre los 3.000 grados y los 35.000 grados Celsius, lo que es bastante y es mucho más caliente que la misma superficie. Lo mismo pasa con la corona, que en algunos momentos puede llegar a superar los 3 millones de grados Celsius. ¿Ya? O sea, acercarse al Sol es una verdadera batalla, digamos, por sobrevivir. ¿Ya? Es súper complejo acercarse al Sol con estas temperaturas tan altas. Bueno, luego tenemos la fotosfera. ¿Ya? En la fotosfera, que es la capa superficial, como yo les decía, la superficie en sí, vamos a encontrar centenares de kilómetros de gas semitransparente. Este irradia obviamente la energía en forma de fotones y en ondas electromagnéticas que nosotros percibimos como la luz. En las capas más internas, la primera, la capa convectiva, es acá donde la capa convectiva ocupa casi el 100% del radio total del Sol y la energía que viene desde el núcleo, ¿no es cierto?, pasa por la fotosfera, pasa por la capa convectiva hacia la fotosfera, provocando estas turbulencias de convección que le llamamos corrientes de convección, que la vemos ahí en la gráfica. Luego pasamos a la capa radiativa, el cual ocupa más o menos entre un 75 y un 85% del radio total del Sol y está formada básicamente por hidrógenos por iones de hidrógeno y helio, ¿ya? Y acá los fotones son constantemente emitidos y absorbidos por el Sol. Y finalmente llegamos al núcleo, que ocupa entre el 20 y el 25% del radio total, y es acá donde se producen las reacciones, digamos, atómicas, de fusión atómica, en hidrógeno en helio. Y finalmente nos vamos a quedar, y espero que se queden con este concepto del núcleo, porque cuando lleguemos al final de nuestro viaje, vamos a hablar también de lo que pasa acá. Así que les pido que estén súper atentos con lo que va a quedar después en el final de este viaje en el sistema solar. Bueno, ahora vamos a comenzar el viaje por los planetas rocosos. El primero es Mercurio, ya que es el planeta, digamos, más pequeño y menos masivo del sistema solar. ¿Ya? Está formado alrededor en un 70% por elementos metálicos, en su mayor parte hierro fundido. Y la gran cantidad de cráteres de impacto que tiene es porque
eh, tiene muy poca actividad geológica y casi no tiene atmósfera, o sea, está muy desprotegido a lo que son justamente los choques que puede tener con algún tipo de asteroide, cometa, meteorito, etcétera. Sus temperaturas oscilan entre 430 grados Celsius cuando está dando la cara al Sol y cuando va rotando, se va girando en la parte ya que nos da hacia el Sol, podemos encontrar, fíjense ustedes, algo muy llamativo, temperaturas de menos 190 grados bajo cero. O sea, el contraste enorme de temperaturas que hay en Mercurio hace claramente que no podamos habitar en él. Y acá tienen una imagen, o mejor dicho, dos imágenes, las cuales una, ¿no es cierto?, a través de las sondas que envía el ser humano, tenemos acá una imagen de Mercurio y una imagen también comparativa entre lo que es el tamaño de Mercurio con el tamaño que tiene la Tierra. ¿Ya? Si se fijan, es menos de la mitad del tamaño de la Tierra, un poquito más chico. Incluso hay satélites naturales, vamos a ver más adelante, entre Júpiter y Saturno que llegan a ser incluso más grandes que el mismo Mercurio. Acá tenemos una tabla en la cual van a encontrar algunas características y esto lo van a encontrar en todos los planetas. ¿Ya? La distancia que tiene media al Sol son de 57.909.175 kilómetros. En cambio la Tierra se encuentra al Sol a unos 150 millones de kilómetros. El diámetro de Mercurio es de 4.878 kilómetros y el de la Tierra es de 12.756 kilómetros. El periodo rotacional, o sea, la rotación o dar ¿no es cierto?, un giro sobre su eje de Mercurio, tarda aproximadamente 59 días terrestres. En cambio, ya no todos sabemos, ¿no es cierto?, que en la Tierra, en la rotación, entre, ¿no es cierto?, pasar del día a la noche, ese momento o ese ejercicio que hace la Tierra dura aproximadamente entre 23 horas 56 minutos o las 24 horas que nosotros ya estamos acostumbrados a que así sea. El periodo orbital, ¿no es cierto?, en dar una vuelta completa al Sol, Mercurio demora 88 días, mientras que la Tierra 365 días. ¿Ya? O sea, es bastante rápido cumplir años en Mercurio que en nuestro planeta. Pasamos a Venus. Y Venus es muy similar a la Tierra. Podríamos decir que es prácticamente eh, el planeta hermano, el gemelo, podríamos decir. ¿Ya? Ahora, la diferencia está en que Venus es un poquito, pero muy poquito, un poquito más pequeño que la Tierra. Su tamaño y masa incluso son similares. Pero acá hay un gran detalle. Si ustedes pensaban que Mercurio era el planeta más, digamos, más caliente o más cálido, ¿no es cierto? En realidad no es Mercurio, en realidad es Venus, ¿ya? ¿Y por qué pasa esto? Porque Venus tiene una capa, una atmósfera muy gruesa, y esta capa tan gruesa que tiene hace que el calor del Sol ingrese, pero no salga. Y eso resulta finalmente en un efecto invernadero. Y este efecto invernadero hace, por ejemplo, que la temperatura media de Venus sea de 460 grados Celsius, o sea, es muy cálido, ¿ya? O sea, y aparte la presión que tiene, ya, la presión atmosférica que tiene, a nosotros nos achicharraría. De hecho, les voy a mostrar acá unos ejemplos de lo que pasa o cómo sería nuestro ambiente en Venus. Aquí están viendo algunas fotografías en las cuales vamos a tener la primera de ellas, ¿no es cierto?, donde vemos este Venus medio blanquecino, muy bonito, ¿ya? Y podemos ver ahí en la imagen esta atmósfera, ¿no es cierto?, esta atmósfera muy gruesa. Y al ladito vemos una imagen como de algo metálico. En realidad es una sonda rusa llamada Venera, que se envió por ahí por la década del 70 y el 80, fueron dos misiones Venera. Y resulta que Venera transmitió por un par de minutos y luego ya caput, desapareció la sonda. Y esto debido a que la presión atmosférica y el calor que hace en Venus prácticamente aplastó o achicharró a Venera y fue todo lo que pudimos obtener, digamos, de Venus. Y ahí ustedes lo que están viendo en esa fotografía es la imagen, el vivo retrato de lo que es Venus. Luego abajo están viendo una comparación entre lo que es Venus y lo que es, digamos, lo que es la Tierra.
¿ya? Pero ojo, fíjense en la imagen de Venus. Gracias, ¿no es cierto?, a todas estas nuevas tecnologías, podemos ver una imagen de Venus, pero solamente de la superficie. Ya pudimos penetrar, ¿no es cierto?, más allá de las nubes o de la atmósfera, y tenemos acá lo que sería la superficie de Venus. Voy a ver acá algunas preguntas para ir tomándolo en cuenta también. Dice acá Alexander Gómez pregunta cuál ha sido el método que se ha utilizado para determinar la temperatura. Bueno, a través de lo que son los telescopios y también sondas que se han enviado. Me parece que los chinos son pioneros en cuanto a la investigación del astro rey del Sol. ¿Ya? Y a través de ello han podido determinar, de estas sondas y de estos, digamos, telescopios, han podido determinar la temperatura aproximada, no quiere decir que sea así exacto, pero un aproximado de lo que es la corona solar, que es lo que vimos, y es lo que es la superficie solar. Incluso, que dejé creo un aspecto de lado, el núcleo del Sol se estima en unos 15 millones de grados Celsius, o sea, es bastante, bastante caliente. Victoria Barraza pregunta acá, ¿Venus tiene vida? No, corazón, Venus no tiene vida. Hace muy poquito hubo una discusión, digamos, porque se habían encontrado algunos patrones de algún tipo de molécula, en la cual sería una molécula o una enzima, mejor dicho, que nos daría un vestigio de que pudiese haber vida. Y se encontró esta partícula, digamos, en las nubes. No sé, no sabría decirte si es realmente probable poder habitar Venus en algún momento, pero yo creo que por el destino que le depara al sistema solar, que lo vamos a ver más adelante, y por las condiciones de extremo peligro que presenta Venus, no creo que fuese un gran candidato. Y como dice Claudio Monroy, también que lo estoy viendo acá en los comentarios, efectivamente, Venus tiene lluvia ácida, o sea, tiene ácido sulfúrico en sus capas nubosas, en su atmósfera, y por lo tanto llueve de vez en cuando ácido sulfúrico. Así que imagínense lo peligroso que sería ir a habitar Venus. Que yo, en lo personal, no lo recomendaría para ir a vivir, no comprarnos, no sé, una vueltecita ahí a Venus. Creo que no. Creo que un planeta que vamos a ver más adelante sería más factible. Bueno, los datos que tenemos de Venus, Venus está aproximadamente a unos 108 millones de kilómetros de distancia del Sol en comparación a la Tierra, ¿no es cierto? Siempre van a ver esta tabla en la presentación donde vamos a hacer una comparativa entre los planetas que estamos viendo y la Tierra. El diámetro de Venus es de 12.104 kilómetros y fíjense la Tierra, 12.756, o sea, es muy, muy similar en cuanto al tamaño. Periodo rotacional. Primero dos cosas. Fíjense que es más, vamos a darnos cuenta que la rotación de Venus es muy muy lenta, de hecho es el más lento del sistema solar en cuanto a rotación, a girar sobre su propio eje, porque demora 243 días. En cambio el año lo demora, o dar la órbita completa al Sol, ¿no es cierto? Demora 225 días terrestres. O sea, en Venus se cumple más años que un día, ¿ya? O sea, uno cumple el año antes que cumplir el día efectivo en Venus. Y adicionalmente, algo muy llamativo también de Venus es que Venus tiene una rotación de tipo retrógrada. ¿A qué me refiero con esto? Que gira en sentido contrario a lo que lo hacen los demás planetas. Aquí dice, veo ahí Victoria Barraza, una de sus lluvias tóxicas, muy tóxica, de hecho, peligrosísima para nosotros. Veo acá a Marcelo Chávez que nos dice vacaciones a la suegra en Venus. Lo más probable, no sé, depende de cómo nos llevaremos con las suegras, pero si le quiere dar vacaciones a la suegra en Venus, sería un peligro, digamos, llevarla allá. Dice Víctor Manuel, ¿por qué en el telescopio Venus siempre se ve como la luna creciente o por qué coinciden con nuestros atardeceres en la misma hora? Ya, en ese aspecto podríamos decir que Venus, dentro de todos los planetas que han sido observados durante la existencia del ser humano, o cuando el ser humano empezó a mirar, digamos, hacia arriba, hacia el espacio, hacia el cielo, Venus ha sido súper especial y nos hemos dado cuenta que Venus tiene etapas o tiene fases muy similares a la luna. Es por eso que algunos cuando lo observamos con el telescopio lo vemos como una luna creciente, a veces como media luna, o en algunos periodos lo vemos completito como en las fotos que mostré anteriormente. ¿Ya?
Y aparte por su rotación, ¿no es cierto? Y por la perspectiva en la que estamos hacia Venus, se produce este efecto de que tenga fases. Continúo con la Tierra. Bueno, la Tierra es el planeta más denso del sistema solar entre los tectónicos, ¿no es cierto? Entre los de roca, y el más grande y el más masivo. Ya nuestro planeta me da no sé qué decirlo, pero de verdad es una singularidad dentro de lo que es el universo hasta el día de hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, es el único planeta donde se confirma al 100% la existencia de vida como tal. Los astrónomos y los estudiosos, ¿no es cierto?, de la astronomía, podríamos decir, intentan buscar hoy en día planetas que sean habitables o que tengan condiciones para la vida, es investigarlo un poco más y quizás descubrir algún tipo de civilización que esté no tan lejos, ojalá, de nosotros, e iniciar y darnos cuenta que no somos lo único en este universo que es tan vasto y tan grande. Eh, bueno, la temperatura media de la Tierra es de 15 grados, lo que lo hace ideal para la vida, y adicionalmente es el único donde en la superficie encontramos agua líquida como tal. ¿Ya? Bueno, la Tierra tiene una compañera, esa compañera es la Luna, que podemos verla en la imagen al ladito. No es una comparativa por si acaso, la Luna es mucho más pequeña que la Tierra, pero la pongo ahí de imagen junto a ella porque son mutuas compañeras. Eh, por ejemplo, la formación lunar se cree, algunas teorías hablan al respecto, de que un impacto cuando en el proceso de formación de la Tierra hizo que parte de ella se desprendiera y se formaran nuevos elementos, se juntaran, ¿no es cierto?, estos pedacitos de Tierra que quedaron, formando nuestro satélite, que es la Luna. Adicionalmente, vemos que la Luna tiene estas manchas de color negro, podríamos decir, o que se notan, incluso a simple vista desde la Tierra podemos ver esas manchas y algunos ven, ¿no es cierto?, estas formas tan especiales. La mayoría de ellos dicen el conejo que está en la Luna, ¿no es cierto?, el conejo lunar. Y ahí en el fondo, esto lo que es, en el proceso de formación lunar, todas esas marcas que tienen eran mares o océanos de lava, los cuales, al pasar de los cientos de miles de años, se fueron enfriando, hasta marcar el propio terreno o la superficie de la Luna de esta manera, y es por eso que vemos estas manchas, ¿ya? O sea, si usted ve una mancha lunar, o ustedes ven esta mancha lunar, están viendo justamente lo que fue un océano de lava hace miles de millones de años atrás. Bueno, la Luna, ¿no es cierto? Como les decía, se especula que es una parte, ¿no es cierto?, de la Tierra que se formó a partir de un impacto masivo, un impacto muy dantesco. Lo llamativo, sí, es que la Luna cada año se separa un poquito más de nosotros, pero no es tanto, ya no es que se separe kilómetros y kilómetros, no. Su separación se tiene estipulado aproximadamente en unos 3 centímetros al año, pero se va alejando de a poquito de nosotros. Quizás nos los deje, pero va a pasar mucho tiempo para que esto suceda en realidad y hay otras cosas que nos tienen que preocupar. Y aquí lo vamos a hablar al final de la charla. Bueno, ahí está la comparativa real de la Luna. Ya ahí pueden ver algunas imágenes de la Luna. De hecho, estas imágenes, la que están viendo ahí al lado de la comparativa, abajito del título, es una imagen sacada con un telescopio desde acá, desde la Tierra. Ya, de hecho, un telescopio aficionado puede sacar este tipo de imágenes de alta calidad, ya obviamente teniendo las herramientas, ya sea una cámara reflex y un buen telescopio. Eh, bueno, en cuanto a los datos de la Luna está a 384.000 kilómetros de la Tierra. No pongo el Sol porque la Luna en realidad no gira en torno al Sol, sino que gira en torno a la Tierra. Y como les decía, los dos planetas anteriores, ya sea Mercurio y Venus, no tienen una luna o un satélite natural en este aspecto, una compañera. ¿Ya? Vemos que el diámetro que tiene la Luna es de 3.474 kilómetros, en comparación a la Tierra obviamente, y su día rotacional, o podríamos decir su rotación y su órbita, están sincronizadas, ya se cumplen en el mismo rango, los 27 días, 7 horas y 43 minutos. Y es por eso que se produce este efecto, que todos dicen, ¿no es cierto?, que siempre vemos la misma cara de la Luna, pero es un efecto netamente porque siempre
vamos a ver la cara iluminada y en el momento que va rotando y que va orbitando, siempre nos está dando la misma cara. Entonces por eso no, la cara oscura podríamos decir, o lo que cuando no la vemos en realidad, es porque no le llega justamente el sol y hace que no la podemos observar. Pero ojo, hoy en día ya hay sondas de China, me parece, que están justamente trayendo, digamos, fragmentos y están buscando y haciendo imágenes de este lado que no, nunca vemos, del famoso lado oscuro de la luna, como, como el disco de Pink Floyd. Acá yo me quiero detener un poquito más y aquí entramos a Marte. ¿Ya? Marte es, digamos, el regalón de los, podríamos decir, de los astronautas hoy en día, en el sentido de que es el planeta que vamos a ir a visitar próximamente. Quizás la generación de nuestros hijos o nosotros mismos, los adultos, podamos ver la llegada del hombre a Marte. Ya antiguamente quizás nuestros abuelos o nuestros papás estaban contentos con la llegada del hombre a la luna, pero nosotros quizás, ojalá así sea, podamos ver, ¿no es cierto?, la llegada del hombre a Marte. Marte es un planeta, podríamos decir que es casi la mitad de la Tierra, en cuanto a tamaño. Tiene una superficie, digamos, de hierro como óxido y por eso lo vemos tan rojizo. Adicionalmente, Marte es un planeta que tiene una atmósfera delgadita, pero posee una atmósfera y tiene muchos vestigios en la superficie que nos indican o nos dan indicios de que quizás tuvo agua líquida o había agua en la superficie, y lo que lo hace muy llamativo. De hecho, acá en este compilado de imágenes van a ver la imagen de Ingenuity, ya que es este famoso dron o helicóptero, si ustedes le quieren llamar, que va a dar mucho que hablar próximamente porque va a ser el primer, bueno, ya tuvo una prueba exitosa, ya de elevación, se elevó a unos 3 metros aproximadamente y pudo sacar unas primeras tomas. Pero la idea obviamente es que recorra mucho más y podamos tener una vista desde la altura, eh, desde Marte. Como pueden ver también en otra imagen que está en la esquina, podemos ver abajito de Ingenuity, de este dron, de este helicóptero, una especie de montaña o monte muy muy grande, ya que lo están viendo ahí abajito. Este monte o esta montaña en realidad es a los que les gusta escalar, a los que les gusta salir, ¿no es cierto?, a subir cerros, montañas, etcétera, es el monte Olimpo, así se le conoce a esta montaña, ¿no es cierto? Y que dicho sea de paso, es 3 veces más alta que el Everest. O sea, estamos hablando de que el monte Olimpo tiene una altura media aproximadamente de unos 23.000, 24.000 metros de altura. Ya, o sea, estamos hablando de 23 o 24 kilómetros de alto, que es bastante, bastante, bastante. Ya es un volcán inactivo en este momento y es la, podríamos decir, la cima o el monte más alto del sistema solar. Marte también tiene lunas, ya también tiene satélites, ya, y estos satélites son conocidos como Phobos y Deimos, que es la mitología, ¿no es cierto? Bueno, para explicarle un poco también, en la mitología Marte es el equivalente griego de Ares, eh, y en la mitología romana Marte viene a ser, ¿no es cierto?, Ares, y es el dios de la guerra, y por este color medio rojizo, medio sangre, se le da este nombre. Y Deimos y Phobos son los hijos de Ares o de Marte en realidad, ¿ya? Y estos hijos son el miedo y la fobia, ¿ya? Y estos por eso están estos nombres tan extraños que ustedes ven en los libros o cuando les explican o les hablan del tema del sistema solar, como en el caso que estamos viendo hoy en día. Son lunas muy pequeñas, ¿ah? Satélites muy pequeños. En la imagen que está al ladito de Marte, donde vemos, ¿no es cierto?, estos casquetes polares, vemos un rover. Ya este rover es el Curiosity, el que fue junto con el Ingenuity, que estaba ahí al ladito, y lo tenemos ahí en una imagen sacándose una selfie, ¿ya? Y abajito tenemos la comparativa, ¿no es cierto?, entre Marte y la Tierra en tamaño.
Bueno, de Marte está a 227 millones aproximadamente de kilómetros de distancia al Sol. Tiene un diámetro de 6.796 kilómetros, o sea, podríamos decir que menos la mitad de la Tierra. El periodo de rotación, ya el transcurso del día y la noche de Marte, es muy similar a la Tierra y por eso es tan querido por nosotros y por eso quizás nos pudiésemos acostumbrar a vivir en Marte, ¿ya? O ir a terraformar Marte, como dicen algunos. Su rotación es de 24 horas con 38 minutos, muy cercano a la Tierra, y su periodo orbital, o el año de Marte, se demora 687 días terrestres, o sea, prácticamente casi el doble de la Tierra. Bueno, pasamos ahora al cinturón de asteroides. Este es un conjunto de fragmentos que nunca se alcanzaron a juntar y formar un planeta. Entre estos fragmentos de asteroides podemos encontrar a Ceres, ya que es un planetoide o un planeta enano que ocupa o es el elemento más grande que hay en el cinturón de asteroides, que está justo entre Marte y Júpiter, que es el planeta que vamos a ver a continuación y es el culpable. Bueno, se le echa mucho la culpa a Júpiter de muchas cosas, pero en realidad a Júpiter hay que tenerle buena onda porque hace un gran trabajo, por lo menos protegiéndonos justamente de impactos de asteroides e impactos de cometas. Ya hace que Júpiter podríamos decir que no, es nuestro guardaespaldas en ese sentido. Pero Júpiter también, por su gravedad, ¿no es cierto? Y por ser el planeta más grande del sistema solar, tuvo la culpa de que estos fragmentos de los tirones o estos jalones entre el Sol y Júpiter hicieron que estos fragmentos nunca se juntaran y formaran un nuevo planeta rocoso, quizás que hubiese estado justamente detrás de Marte. Pero no se juntaron y finalmente pasamos a nuestro planeta rey o el gran planeta del sistema solar, que es Júpiter. Y pasamos a los gigantes o los planetas gaseosos. Bueno, de Júpiter podríamos decir que tiene un gran campo magnético, ya está achatado en los polos. eh, y lo llamativo de Júpiter, bueno, aparte de ser el planeta más grande de nuestro sistema solar, tiene bastantes cosas que son llamativas. Sobre todo para nosotros que hacemos observación y hacemos astrofotografía, Júpiter nunca está solo, siempre está bien acompañado cuando uno lo mira y está acompañado de cuatro puntitos que uno ve, ¿ya? Y se les llama los satélites galileanos, ¿ya? Porque fue Galileo Galilei en el año 1610 que los descubrió en este aspecto. Bueno, acá podemos ver a Júpiter, ¿no es cierto? Las imágenes que yo trato de colocar en estas presentaciones son ojalá lo más cercanas a nosotros. De hecho, estas imágenes de Júpiter que están viendo acá en pantalla son de la sonda Juno, que es una sonda que está justamente trabajando en Júpiter y en los satélites galileanos. Y los satélites galileanos son los que están acá al ladito y entre los cuales los cuatro más llamativos son Io, que es el primero que está acá, luego como de color anaranjado, Io, luego el más chiquitito de todos, Europa, y de hecho tienen el mismo orden, orbitando en distancia orbital, digamos, desde Júpiter. Ganímedes, que es el más grande del sistema solar en cuanto a las lunas que hay, es el más grande, y luego tenemos a Calisto. Abajito van a encontrar una imagen de Júpiter en uno de sus polos o en una de sus auroras boreales. Bueno, también vemos la gran mancha roja, ¿no es cierto? Que esta gran tormenta o sistema de bajas y altas presiones, ¿no es cierto? Una tormenta, en realidad como una especie de huracán gigante, que es incluso más grande que la Tierra, así que ni siquiera intenten poner a Júpiter como un destino, ya es súper peligroso ir allí. Y esta imagen que está en el medio, vemos la comparativa entre el tamaño de Júpiter y el tamaño de la Tierra y la Luna. O sea, miren cómo se ve la Tierra y la Luna al lado de Júpiter. O sea, no tiene por dónde, digamos, en tamaño, muy pequeño en comparación a este planeta. Y una de las fotos más bonitas que podemos ver y que se han capturado es esta foto de una tormenta y podemos ver incluso los rayos entre las nubes que la tomó la sonda espacial Juno, ya que son nubes de tormenta en Júpiter, muy activas. Exactamente. Gracias Júpiter, ponen por acá. ¿Se puede vivir en Júpiter? No, imposible. De hecho, Júpiter prácticamente su superficie es solo gas
y para llegar al núcleo se estima que a lo mejor el núcleo pudiese ser sólido, pero en realidad lo más probable es que si vamos a Júpiter vamos a entrar a las capas, bueno, ni siquiera vamos a alcanzar a entrar a las capas, pero hipotéticamente hablando, si pasáramos las capas o la superficie, seguiríamos y quizás no encontremos nunca una superficie como tal. Lo más seguro, y les digo acá a las personas que no están viendo, es mejor, es más bacán ir a las lunas, ¿ya? Quizás visitar Io, Europa, Ganímedes o Calisto. Pero vamos a echarles una mirada y vamos a ver, ¿no es cierto? Vamos a observar los satélites de Galileano, ya los satélites más llamativos de Júpiter. Bueno, antes de pasar ahí, nombrar también que Júpiter tiene aproximadamente más de 70 lunas, o sea, estamos hablando, y aún se siguen descubriendo trozos de materia que giran alrededor de Júpiter, ¿ya? Pero nos vamos a quedar con estos cuatro, ya los cuatro principales: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. De hecho, Io es un satélite, ya una luna de Júpiter, un satélite galileano, que está más cercano a Júpiter. Ya es un satélite que está activamente, muy activo en cuanto a su comportamiento volcánico. Ya es muy activo, geológicamente hablando. En este caso, geológicamente hablando, porque geológica me refiero a la Tierra. Eh, lo malo de nuestro querido Io es que su mundo está lleno de azufre y dióxido de azufre, o sea, súper peligroso para nosotros, o sea, ni olvidar, ya, no, quizás sería bonito ir a verlo desde lejos, pero quedarnos ahí es muy peligroso. En ese caso yo creo que más cercano a poder ir a visitar sería Marte, pero no Io. ¿Ya? Y ahí tienen una imagen también de estos penachos, ¿ya? De estas erupciones volcánicas que emite Io, que incluso pueden alcanzar estas erupciones entre los 150 y los 280 kilómetros de altura. Y ahí ustedes están viendo en imágenes, las imágenes de Io, pueden ver estos penachos, ¿no es cierto?, que son estas emisiones o estas erupciones en realidad. Y también pueden ver una comparativa entre lo que es la Tierra, la Luna e Io. Incluso si se dan cuenta, Io es un poquito más grande que nuestro satélite, que nuestra Luna. Hay un libro que relata un viaje a Ganímedes, exactamente. Marcelo Chávez dice acá, para llegar al centro solo hay que llegar al punto donde la presión atmosférica sea la más alta. Claro, pero ojo, no, estimamos que sea así, pero si tendríamos que enviar un tipo de sonda que resista, ¿no es cierto?, las presiones, los vientos que hay en Júpiter para que vaya a descender y vaya, digamos, y nos traiga información al respecto. Pero es complejo ese. Exactamente, ahí como dice Seba Volados, se podría vivir pero solo con alguna hábitat artificial. Mm. Claro, sería muy similar a lo que tendríamos que hacer también en Marte. En Marte también no tenemos los elementos esenciales para nosotros, no hay tanto oxígeno. Por lo tanto tendríamos que hacernos de una vida. Pasamos a Europa. Este es bastante llamativo, bastante bonito y bastante llamativo. Como pueden ver acá, Europa es un satélite que está congelado en realidad, es puro hielo. ¿Ya? Y este hielo se estima o se cree que bajo esta capa gruesa de hielo podría existir un océano, un agua en realidad. Y donde hay agua o un océano pudiesen haber elementos primordiales para la vida. Así que este podría ser uno de los candidatos a poder hallar quizá a nuestro primer, digamos, extraterrestre, podríamos decir, o nuestra bacteria extraterrestre, o nuestra enzima extraterrestre, o podría ser el primer lugar donde encontremos vida. Para ello tendríamos que mandar una sonda, de hecho hay muchos estudios al respecto, y se tiene la idea de que estas formas de vida primitivas pudiesen ser encontradas en este océano bajo la superficie de hielo que tiene Europa. Y como pueden ver acá en las imágenes, Europa, si se fijan, es un satélite que está totalmente agrietado y en cuanto a tamaño es un poco más pequeño que la Luna, ¿ya? Es un poquito más chiquitito que la Luna y es, digamos, la segunda en orden en orbitar a Júpiter, de los galileanos, de los satélites galileanos. Entonces, ¿qué opinas de Ganímedes? Dicen que es un punto de ser extraterrestre. ¿Qué opinas?
pucha, yo hasta el día de hoy haciendo observación astronómica y quedándome varias noches haciendo astrofotografía con mis amigos de la Sociedad Astronómica Orión, no nos hemos encontrado ningún tipo de nave espacial o algo raro en el cielo, así que obviamente mientras no lo vea con mis ojos es como un poco raro dar una respuesta a eso. Ahora, si existe vida en Ganímedes, bueno, vamos a verlo a continuación si es que hay alguna posibilidad de que exista algún tipo de vida, pero sí, no me cierro ojo, yo como profesor de historia, astrónomo aficionado y astrofotógrafo aficionado, les doy mi punto de vista y yo no me cierro a la idea de que estemos solo en el universo. O sea, no puede ser. No puede ser, no creo que sea así. Es demasiado el espacio, es demasiada la posibilidad, es muy alta de que podamos encontrarnos quizás otro tipo de civilización, quizás más avanzada, menos avanzada, pero en el fondo la palabra vida o que haya vida, yo encuentro que en otros lugares pudiese existir. Ahora, dentro de nuestro sistema solar, que es el tema que estamos hablando el día de hoy, podríamos quizá encontrarlo en este satélite natural de Júpiter, ya que es Europa. Bueno, de Ganímedes. Ganímedes es el satélite natural más grande de Júpiter y el más grande del sistema solar. Incluso mide 5.262 kilómetros de diámetro, lo que lo hace incluso más grande que Mercurio. Ya para que se hagan una idea. Ganímedes es más grande que Mercurio. O sea, si sacamos a Ganímedes de que le decimos, ¿sabes qué, Ganímedes? Anda a orbitar el Sol y no orbitar más Júpiter. Perfectamente Ganímedes cae en la clasificación de planeta. Pero, como está girando en torno a Júpiter y no al Sol, es un satélite natural. ¿Ya? Es el único de los satélites naturales que posee también un campo magnético, un campo que lo protege. Y orbita como les decía el ejemplo, si orbitara alrededor del Sol, sería considerado quizá un planeta. Pero orbita solo alrededor de Júpiter, por lo tanto es un satélite natural. De Calisto, el tercer satélite natural más grande del sistema solar. ¿Ya? Es muy llamativo ya que posee el diámetro casi exacto, casi el mismo diámetro que Mercurio, ¿ya? Pero tiene un tercio solo de su masa. Y aparte está muy accidentado, está muy marcado, muy dañado por una serie, un sinnúmero de eh, impactos de meteoritos y asteroides. Y ahí lo podemos ver incluso en la gráfica. Es mucho más grande que la Luna. En Ganímedes se puede vivir. Quizás, pero si formamos un hábitat, como decía ahí Sebastián Volado recién en una de sus comentarios, formando quizás un hábitat, pero es muy peligroso. Yo creo que es más factible vivir en Marte o tratar de que vivamos en Marte de vivir en Calisto o Ganímedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque Calisto casi no tiene atmósfera y ahí lo vemos en su, en su superficie que está lleno de choques de meteoritos, así que cualquier cosa no nos protegería en nada, ¿no? Esa casi nula atmósfera que posee Calisto. Y en tamaño es más grande que la Luna, como lo pueden ver en la imagen, y es el tercer satélite natural más grande del sistema solar. Bueno, de Júpiter entonces su distancia al Sol es aproximadamente unos 770 millones de kilómetros. Su diámetro es de 142.984 kilómetros, mucho más grande que la Tierra, muy grande. De hecho, Júpiter es el planeta que rota sobre su eje más rápido que todos. Ya se demora 9 horas con 55 minutos en dar una vuelta sobre su propio eje, va a hacer una rotación. Y su periodo orbital es de 4.330 días terrestres, que eso equivale más o menos a 11,9 años. ¿Ya? O sea, una vuelta al Sol de Júpiter se demora aproximadamente 11,9 años. Dice aquí, ¿dónde está Plutón? Claro, ahí me salté, me parece que... ahí me adelanté. Victoria me había preguntado dónde estaba Plutón. Claro, todavía nos falta mucho para llegar a Plutón. Vamos en camino. Ya vamos a llegar a Plutón y vamos a dar algunas características de Plutón. Y agradezco a Luisa que le dio la respuesta, o le dio una respuesta de lo que pasa con Plutón. ¿No? Pero vamos a llegar ahí, tranquilo. Vamos en camino en este viaje. Pasamos a Saturno. Saturno es el menos denso de todos los planetas, ¿ya? Si lo pudiésemos poner podríamos decir, en una tina gigante, quizás flotaría en el agua,
¿ya? Así de poco denso es Saturno. Se asemeja mucho a Júpiter, es bastante achatadito en los polos también, y claramente cuando uno lo observa a través de telescopios es una joya, es maravilloso, es muy lindo de observar y de contemplar con telescopios y verlo con su anillo característico. Adicionalmente, Saturno tiene unos vientos bastante fuertes, y vemos algo muy llamativo en su polo norte, que es una tormenta que tiene una forma de hexágono y que la vamos a pasar a revisar en las imágenes. Bueno, la primera imagen justo abajito de Saturno, podemos observar ahí esta tormenta que tiene una forma hexagonal. Ya es bastante extraño, por decirlo así. Vemos también sus auroras en la imagen que está abajito. Y en la imagen más amplia, donde lo vemos con un grupo de satélites, ya podríamos encontrar aquí el más llamativo de todos podríamos decir, de todos los satélites naturales hasta ahora vistos, que es Titán. Titán y Encélado, que también lo vamos a revisar. Finalmente, abajito, encontraremos la comparativa entre el tamaño de la Tierra y el tamaño de Saturno. ¿Ya? Y podemos ver ahí que la Tierra parece una lunita, ¿no es cierto?, al lado de este gigante gaseoso. Pasamos a revisar sus satélites. Titán. Titán es muy llamativo porque gracias a la sonda Cassini, que pudo lanzar o desprender de ella misma una sonda más pequeñita, que es la sonda Huygens, que fue lanzada y que pudo entrar a Titán. Y vamos a ver algunas imágenes y algunas teorías que se han formado sobre Titán. Bueno, aquí me preguntan, vamos a ver los comentarios. Al tener Ganímedes un tipo de escudo de campo electromagnético, podría estar errado lo que se piensa de su composición, ya que este campo impediría realmente su análisis. Bueno, claro, es el único de hecho de los satélites naturales que tiene un campo electromagnético como tal, pero hasta ahora lo que se ha podido ver en imágenes y en los estudios quizás habla de que podría tener el campo, pero atmósfera como tal no tendría una atmósfera como tal. Eh, Victoria me dice, en Saturno no se puede vivir. No, no podríamos vivir porque es un gigante gaseoso, al igual que Júpiter, y sería muy complejo encontrar una superficie al cual pudiese sustentar la vida. Alexander Gómez, ¿a qué se debe el anillo de Saturno? Bueno, el anillo de Saturno son un sinnúmero, son millones y millones de fragmentos de hielo, de roca que están congelados y que están girando alrededor de él, producto de su atracción gravitacional. Eh, y justamente se dice o se piensa que la gravedad de Saturno no permitió que estos fragmentos se convirtieran quizás en un satélite natural más o más grande incluso que Titán, y quedaron, ¿no es cierto?, eternamente girando alrededor de él. Dice acá Marcelo Chávez, mirarlo con telescopio a Saturno es como para no creerlo. Exactamente, es para no creerlo. Es muy bonito de observar. Incluso hasta con prismáticos ya se puede observar muy bien. Bueno, ¿qué es lo llamativo de Titán? Como le estaba contando. Titán es llamativo porque presenta atmósfera, y una atmósfera primordial para nosotros. Acá podemos ver las imágenes que alcanzó a tomar el satélite, perdón, la sonda Huygens, que fue bajando lentamente hasta dejar obviamente de transmitir, y se dio cuenta que Titán posee una atmósfera y posee pequeños océanos de metano. ¿Ya? Acá el metano, que para nosotros es un gas, en este lado del sistema solar ya es líquido y forma estos océanos. ¿Y qué es lo llamativo? Al ser metano, obviamente, nos llama la atención que pudiese ser un, 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 un prospecto de un tipo de tierra primordial, o ver cómo la tierra cuando se empezó a formar como tal, podemos ver en Titán quizás reflejado cómo la tierra se fue formando en su primera etapa, lo que lo hace muy llamativo de ir a visitar. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una imagen comparativa de Titán entre la Luna, la Tierra y Titán, y Titán es el segundo satélite natural más grande, o sea, en orden,
Tenemos a Ganímedes en Júpiter, Titán en Saturno y Calisto, el tercero más grande en Júpiter nuevamente. Encélado, otro satélite natural llamativo de Saturno, ¿ya? Porque se presenta con un núcleo rocoso, ¿ya? Y lo llamativo es que bajo su corteza de hielo, más o menos a unos 30 o 40 kilómetros de profundidad, aparece una capa de agua fluida. Sería muy similar a lo que sucede en el satélite natural Europa, en Júpiter. Y hay unas grietas que la sonda espacial Cassini logró identificar, y lo vamos a ver en las imágenes de a continuación. Estas grietas que están en el polo sur de Encélado, que lo podemos ver justamente en la imagen que está sobre la imagen del planeta Tierra, es un satélite natural muy pequeñito en comparación a los que hemos visto. De hecho, fíjense en el tamaño que tiene Encélado con respecto a la Tierra. Es muy pequeño, es muy chiquitito. Pero lo llamativo es esto, que tiene y presenta actividad geológica, tiene geysers, que lo que están viendo en imagen como eso, como unos penachos, ¿no es cierto? Como algo que está irradiando en el polo sur, son justamente estos vapores de los geysers que lanzan el material que está abajo, que está bajo esta capa de hielo y que pudiese ser nuevamente un tipo de agua fluida, y donde haya agua podríamos encontrar, ¿no es cierto?, los elementos o las formas de vida. ¿Ya? También es un postulante a quizás encontrar un microorganismo eh, viviente en Encelado. Bueno, acá las temperaturas, obviamente, ya cada vez que nos alejamos del Sol, las temperaturas van descendiendo. El último planeta que nombré las temperaturas fue justamente Marte, con una media de menos 50 grados bajo cero, y ya desde Júpiter ya estamos hablando de los 190, Saturno menos 200 grados bajo cero. Acá ya todo esto se pone muy muy frío, porque cada vez nos alejamos más de nuestro astro rey, que es el Sol. Comparativas de Saturno, ya para que se hagan una idea, ya Saturno se encuentra a unos 1400 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, del Sol, perdón. Ya está muy muy lejos, el doble de lejos de Júpiter, para que se hagan una idea de la distancia. El diámetro 120.536 kilómetros. Periodo rotacional se demora un poquito más que Júpiter en dar una vuelta sobre su propio eje, ya unas 10 horas con 40 minutos. Y fíjense en el periodo orbital, se demora 10.756 días terrestres, lo que equivale a 29.4 años en dar una vuelta al Sol. O sea, anda a cumplir un año ahí en Saturno. Ya es bastante el tiempo que hay que esperar para poder ver ahí eh, cumplir un año en Saturno. Bueno, ya nuestro viaje cada vez se va completando más. Encontramos acá nuestro planeta Urano, que es un planeta gaseoso mucho más pequeño que Saturno y Júpiter en este aspecto. Lo llamativo de Urano es que es un planeta que, según lo que pudo investigar la Voyager 2, es un planeta llamativo en el sentido de que está de lado. ¿Ya? Si todos los planetas, por ejemplo, giran, ¿no es cierto?, sobre su propio eje, algunos tienen más inclinación que otros, pero acá la inclinación que tiene Urano es casi del 97%, 98%, está prácticamente, si pudiésemos verlo de esta forma, ¿no es cierto?, el planeta Tierra está inclinadito así, Urano estaría así, casi totalmente de lado. Es muy llamativo su forma en la que está. Y de hecho aquí la vamos a ver en imágenes. La primera imagen podemos ver Urano, que tiene también un anillo muy delgadito, obviamente no tan grueso para ser visible con telescopios como lo es el de Saturno, y lo podemos ver que está acompañado de algunas lunas alrededor. Y algunas de las más llamativas, bueno, Oberón, Titania, Umbriel, Ariel, Miranda, Puck, ya que son como las lunas entre comillas más grandecitas que tiene. Eh, ¿Qué más podríamos decir de Urano? Urano es prácticamente puro metano, ¿ya? Y bueno, le dicen incluso el planeta que pudiese oler a huevo podrido. Si uno fuese a Urano, quisiera bajar y pudiera, no sé, pues, bajarse, sacarse el casco, llegar, oh, llegué a Urano y pegarse un respiro,
podríamos encontrar ahí que huele a huevo podrido, Urano. Se piensa que es así. Sus vientos son bastante fuertes, ya bastante grandes. Y en tamaño, vemos ahí la comparación, es unas 4 veces, 5 veces más grande que la Tierra, ¿ya? A diferencia de lo que vimos recién de Saturno y Júpiter, que son mucho más grandes. Vamos a ver los comentarios. A ver, dice acá, eh, bueno, mi mamita ya me mandó un comentario y ya saludos también a mi mamita que me está viendo. Vemos a Victoria, pregunta, ¿Titán se puede ir vivir o no? En la actualidad, ahora sí como tal, no, corazón, no se puede ir a vivir. Pero sí es un buen postulante quizás para más adelante albergar vida. Quizás en un futuro muy lejano. Eh, Veo acá, Marcelo dice, Urano me vuela la cabeza, es un misterio de planeta. Sí, de hecho Urano ya es más contemporáneo a los descubrimientos de los planetas del sistema solar. ¿Ya? Lo descubrió William Herschel, el planeta Urano. Y no es uno de los planetas que fueron vistos con nuestros antepasados, ya sea griegos o romanos o los árabes que les gustaba mucho el tema astronómico, y por lo tanto no es de los planetas, digamos, antiguos, podríamos decir, que los típicos que uno ve a simple vista, que son Mercurio, Venus, la Luna, bueno, la Luna no es planeta, pero pues un astro que podemos observar, la Luna, podemos ver Mercurio, podemos ver Marte, Júpiter, Saturno, que se pueden ver incluso a simple vista, y con telescopios con mucho mayor detalle. Pero Urano no, Urano para nuestra vida, digamos, de los griegos, o los árabes y los romanos, nunca lo pudieron notar. Y William Herschel, luego de darse mucho trabajo y ser muy cauto y también tenaz en su análisis, logró descubrir Urano y darse cuenta que era un nuevo planeta del sistema solar. Bueno, Urano, fíjense la distancia, si ya teníamos aproximadamente que Saturno estaba a unos 1500 millones de kilómetros de distancia del Sol, miren Urano, ya es el doble más, cada vez lo alejamos más. Fíjense, 2870 millones de kilómetros de distancia media al Sol. Está muy lejos. El diámetro es de 51.118 kilómetros. Su rotación, ya en dar una vuelta sobre su propio eje, demora aproximadamente 17 horas y 14 minutos. Su periodo orbital, ¿no es cierto? Su vuelta, su traslación alrededor del Sol dura 30.687 días terrestres, o sea, en palabras simples, 84 años. Bastante tiempo. Para algunos quizás ni siquiera algunos vamos a alcanzar a vivir 84 años en esta vida. Imagínense cómo sería cumplir un año ahí en Urano. Sería casi muy difícil. Vemos acá la sonda Cassini pudo penetrar. De hecho, no alcanzó a penetrar totalmente la atmósfera, pero lo que alcanzó a hacer Cassini antes de desintegrarse y mandó muchos datos de la atmósfera de Saturno antes de morir. Dice, sí sobrevoló la parte. Ahí Seba Volados pudo contestar la pregunta. Gracias, Seba, que colocó justamente que sí pudo sobrevolar la parte superior de la atmósfera en un vuelo planificado antes de, ¿no es cierto?, desintegrarse en la atmósfera de Saturno. Aquí, respondiendo a la pregunta de ¿Titán se puede vivir? Actualmente no, el único cuerpo del sistema solar, claro, que reúne las condiciones ideales para la vida es la Tierra. Quizás en un futuro, por los elementos, como yo les comentaba, los elementos que tiene de una Tierra primordial, quizás en un futuro pudiese ser llamativo poder volar hacia Titán. Dice acá Trashboat, hola, muchas gracias por la presentación, me costó llegar, eso sí, al evento. Leí una frase que decía, mientras en nuestro planeta peleamos por diamantes, en el universo es fácil encontrar diamantes que celulosa de árboles. ¿Qué opinas de esta frase? Muy cierta, ¿ya? De hecho, creo que leí por ahí una vez un estudio que hablaba justamente de exoplanetas, ya planetas que están fuera del sistema solar, que habían encontrado un exoplaneta, digamos que era mayoritariamente su forma o su formación era de diamante.
Por lo tanto, claro, es más difícil encontrar celulosa que diamante parece en el universo. Sí, concuerdo contigo. ¿Qué pasa con Plutón? Ya vamos para Plutón, ya vamos para Plutón, estamos acercándonos a Plutón. Bueno, llegamos a Neptuno, ya el último planeta como tal, porque después vamos a pasar a los planetoides, a los chiquititos, como Plutón. Ya su estructura es muy similar a la de Urano, el tamaño igual, andan casi del mismo porte, podríamos hacer como mencionamos anteriormente, Venus puede ser el gemelo de la Tierra, bueno, Neptuno puede ser el gemelo de Urano. Eh, Urano es donde están los vientos más fuertes del sistema solar. Estamos hablando de aproximadamente, para que se hagan una idea, unos 2000 kilómetros por hora de viento. Imagínense un viento de 2000 kilómetros por hora. El tornado más fuerte que se ha detectado acá en la Tierra, sus vientos superaron aproximadamente los 490 kilómetros por hora. Y aquí estamos hablando de 2000 kilómetros por hora. Así que, ni pensar viajar ahí a Neptuno. ¿Ah? Así que no lo recomiendo ni por si acaso. Pero algo llamativo tiene Neptuno. Y podemos ver sus tormentas. De hecho, esa mancha que vemos ahí en la imagen, esa mancha es un sistema, como aquí lo conocemos como sistema frontal, ¿no es cierto? Una tormenta en desarrollo. Adicionalmente, vemos acá en una imagen, arribita, ¿no es cierto? Que vemos como algo, un planetita, una especie de planetita, ¿no es cierto? Medio color piel. Ese es Tritón, que es la luna más grande que posee Neptuno, ¿ya? Y que aparte Neptuno por su fuerza gravitacional lo está despedazando. Se está como agrietando este satélite de Neptuno. Y abajo vemos la comparativa, ¿no es cierto?, de tamaño entre lo que es Neptuno y la Tierra. Los datos que tenemos de Neptuno hasta ahora, fíjense, si recién hablábamos de 2.000 millones de kilómetros de distancia, ahora hablamos de 4.000 millones 498.000 kilómetros de distancia del Sol. Está mucho, el doble de lejos que Urano del Sol. ¿Ya? Su diámetro es de 49.528 kilómetros, su día, ya su rotación, demora 16 horas con 7 minutos y su año o su órbita completa al Sol es de 6.000, no, perdón, de 60.190 días terrestres, lo que equivale a 165 años. De hecho, desde que fue descubierto en el siglo XIX, recién en 2011 cumplió una órbita desde que fue descubierto, los 165 años. Imagínense lo complicado que es cumplir años ahí en nuestro querido Neptuno. Bueno, pasamos a los planetas enanos, tanto que estaban o querían hablar, ¿no es cierto? Y me estaban preguntando de Plutón. Plutón es un planeta muy frío, ya sus temperaturas oscilan entre los menos 250 grados Celsius a los 260 grados Celsius, menos 260 grados Celsius. Tiene algo llamativo. Este algo llamativo es que en el 2006 fue sacado del grupo, ¿no es cierto?, del sistema solar y se anexó a este nuevo grupo llamado los planetoides o planetas enanos. Es muy chiquitito en comparación a Mercurio, por ejemplo, a la Tierra también es muy chiquitito. Y se estima de él que tiene o tiene mejor dicho, no solamente una luna, sino que tiene tres o cuatro más, pero la más llamativa es Caronte, ¿ya? Y aquí Plutón, para los que entienden de mitología, ¿Neptuno tiene vida? Victoria me pregunta, ¿Neptuno tiene vida? No, Victoria, Neptuno no tiene vida. De hecho, insisto, el único lugar hasta ahora 100% comprobado donde existe la vida en el universo hasta ahora es la Tierra. Por eso les decía que la singularidad más hermosa que hay hasta ahora es la Tierra y hay que cuidarla. ¿Ya? Dicho sea de paso, ayer estuvimos con el día de la Tierra. ¿Ya? Y fue el día y tenemos que preocuparnos de ella porque hasta ahora es el único lugar descubierto o que se tiene claro que existe la vida, ya solamente la Tierra. Los otros lugares pueden ser posibles, pudiese ser en un futuro, ya pudiésemos quizá hacer algo, un hábitat para poder vivir ahí, pero no tiene ningún otro lugar, tiene vida hasta ahora que no sea la Tierra. Bueno, y de Plutón, ¿tenemos alguna fotografía?
Y estas fotografías fueron tomadas por la sonda espacial New Horizons, hace muy poquito, ya en 2015 de hecho se sacaron estas fotografías en alta resolución. Y acá tenemos una comparativa, fíjense las imágenes que tenía la NASA en 1930, luego en 1996, que se ve una imagen súper pixelada, y finalmente la imagen de New Horizons, esta sonda que pasó justamente e investigó a Plutón. Y luego tenemos a Plutón, que tiene esta forma así media entre marrón, blanquecina en su superficie. Y abajito tenemos a Caronte, su satélite natural más grande, su luna más grande. Y hay más planetas enanos, sí. Entre medio encontramos a Ceres, ya que como les decía anteriormente, se encuentra en el cinturón de asteroides de nuestro sistema solar entre Marte y Júpiter. Lo tenemos acá, incluso la comparativa ya entre la Luna, Ceres y la Tierra, y una imagen un poquito más grande de Ceres, ya que este planetita enano que no mide más allá de 1000 kilómetros de diámetro, es muy chiquitito. Creo que de hecho me voy a devolver, si no tenía el dato por acá, no lo tengo acá, pero creo aproximadamente está entre unos 800 y 900 kilómetros de diámetro, es muy pequeñito. Tenemos a Sedna. Sedna es un planeta enano que se encuentra mucho más allá del cinturón de Kuiper, ya que es otro cinturón de material, ya, de hielo, y en ella podemos decir que de los cuerpos menores apenas se tienen datos de él. Ya tiene una órbita muy muy excéntrica y su diámetro es un poquito superior a la de Ceres. ¿Ya? Y es el planeta enano más alejado que se conoce hoy en día. Y acá vamos a encontrar una imagen artística, obviamente no es una imagen de sondas, como les acabo de mostrar anteriormente, una imagen artística de lo que sería Sedna y su distancia aproximada del Sol ahí que se ve muy, muy, muy apenita, ¿no es cierto?, en esta imagen artística. Eris, ya, este fue descubierto en el 2005, ya propuesto como el 10º planeta del sistema solar, pero se desestimó porque, ¿no es cierto?, cayó en este nuevo grupo de los planetas más pequeñitos o los planetas enanos, donde cayó Plutón, cayó Eris, Ceres, ¿no es cierto?, estos cuerpos más pequeñitos. Tiene un satélite que se le llama Disnomia, ya tiene un satélite, una luna, ¿no es cierto? Y es el cuerpo es el cuerpo, digamos, más grande que aún no ha sido explorado por una sonda espacial, que todavía no podemos llegar allá. Y de hecho tenemos imágenes de Eris. Ya la primera es una representación artística de lo que sería Eris y la segunda es una imagen real de Eris, ya captada por los radiotelescopios y los telescopios de la Tierra. Y podemos ver, ¿no es cierto?, este puntito naranjo, que sería Eris, y el puntito más chiquitito que lo acompaña al lado es el satélite natural Dysnomia. Bueno, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Ya nos vamos alejando mucho más allá y vamos a encontrar que el cinturón de Kuiper es el anillo, ¿no es cierto?, de cuerpos helados situados fuera de la órbita de Neptuno y Plutón. De hecho, dentro de este cinturón enorme de Kuiper, el elemento más llamativo es Plutón. La nube de Oort, en cambio, rodea al sistema solar, es como una cáscara, ¿no es cierto?, un huevito. Si dijéramos que nuestro sistema solar es como un huevito, bueno, en la nube de Oort sería la cáscara, ya que lo protege y lo envuelve. Está formado por miles de millones de cuerpos enfriados, ¿no es cierto?, helados que orbitan alrededor del Sol. Y a veces cuando un objeto que va orbitando choca a otro, este otro se mueve y por acción gravitacional del Sol ingresa hacia el sistema solar y se convierten en estos cometas de periodo largo. Y acá tenemos una gráfica de lo que sería, ¿no es cierto?, lo que estábamos hablando de el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. Tenemos una imagen estimativa de lo que es nuestro sistema solar. Luego tenemos la imagen del cinturón de Kuiper, donde está ubicado Plutón y todos estos planetas enanos que nombré recién, a excepción de Ceres, que Ceres está dentro del cinturón de asteroides. Y finalmente tenemos la nube de Oort que envuelve completamente a nuestro sistema solar. Voy acá con
algunas preguntas. Solo la Tierra tiene vida dentro del sistema solar, sí, y dentro del universo conocido hasta el momento. Las dos sondas Voyager sacaron fotos de esos planetas, consulta. Sí, se tienen algunas imágenes, pero no de alta resolución como la que sí obtuvo New Horizons, ya que esas sí que son fotos, podríamos decir, prácticamente en HD. Marcelo me dice como una burbuja, claro, la nube de Oort podría ser la burbuja que envuelve al sistema solar. Y que ojo que también lo protege de cierta radiación de otras estrellas o de otros elementos, que eso lo podríamos dejar para una próxima charla. Bueno, ahí tenemos nuestro sistema solar hasta ahora. Tenemos el Sol, ¿no es cierto? Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte con Phobos, ¿no es cierto? Y Deimos, el cinturón de asteroides con este planetoide chiquitito entre medio llamado Ceres, Júpiter, este enorme planeta y el más grande del sistema solar, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ¿ya? Y tenemos algunos más como Makemake, Haumea, Eris, que no los incluía acá, pero porque si no eran muchos los que iba a nombrar, así que nombré a los más llamativos, digamos, de los planetoides o de los planetas enanos. Bueno, para ir ya cerrando la charla y ya ir concluyendo, ¿qué nos espera en un futuro? Bueno, acá tenemos un diagrama o un dibujo explicativo, ¿no es cierto?, que nos narra más o menos el destino que puede tener una estrella. Bueno, ¿cuál será el destino de nuestro Sol? Bueno, el destino de nuestro Sol está más cercano a la parte superior. Ya nuestro Sol nació, como lo dije en un principio de la charla, a través de una nube de gas o polvo, una nebulosa, donde se condensó por acción de la gravedad, nació el protosol, luego salieron el disco protoplanetario, donde se fueron formando los planetas junto con el Sol, formaron el sistema solar y en unos aproximadamente en unos 4.500 millones de años más o 5.000 millones de años más, el Sol va a empezar a agrandarse, va a dejar se le va a acabar el combustible, digamos, que es el hidrógeno, con el que genera esta reacción o esta fusión, digamos, termonuclear, pasando del hidrógeno al helio, y cuando se le acabe el combustible, podríamos, en palabras simples, se va a empezar a desesperar, y dentro de esa desesperación se va a empezar a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. Y en ese hinchazón se va a convertir en una gigante roja. Quizás lo más probable es que en este proceso, cuando se vaya agrandando el Sol, va a devorar a Mercurio, va a devorar a Venus y lo más probable es que también devore la Tierra. ¿Ya? Así que tenemos aproximadamente unos 4.500, unos 5.000 millones de años más para ya ir ideando un plan para poder salir, ¿no es cierto?, y buscar refugio en otro lugar, si es que no nos destruimos antes nosotros, ya, porque, ojo, el ser humano es tan malo consigo mismo que ojalá en un día nos podamos unir en búsqueda, ¿no es cierto?, de mantener nuestra especie y poder seguir viviendo como tal. Bueno, el Sol finalmente va a desprender sus capas exteriores formando una nebulosa planetaria, como lo vemos en el diagrama, y finalmente su núcleo, que estaba a 15 millones de grados, ¿no es cierto?, que hablábamos al inicio, se va a ir enfriando, enfriando y convirtiéndolo en una enana blanca muy, muy pequeñita. Y ese será el destino de nuestro sistema solar, el más probable. El destino que vemos abajo en las flechitas, ¿no es cierto?, son para estrellas mucho más masivas que el Sol, ya, donde se convierten en supergigantes rojas, hacen explosiones, las famosas explosiones de supernova, y donde pueden generar dos caminos, que son las estrellas de neutrones o los agujeros negros. Pero nuestro Sol lamentablemente no es tan masivo, no tiene la masa suficiente como para poder generar una supernova y poder convertirse en una estrella de neutrones o en un agujero negro. Lo que sí se tiene claro, como les decía anteriormente, que su masa es la necesaria o es la que va a generar un desprendimiento de sus capas exteriores, convirtiéndose en una nebulosa planetaria y finalmente en una nana blanca que se va a ir enfriando hasta ya perder digamos, su color blanco característico. Una frase para pensar o para meditar de mi querido Carl Sagan, ¿ya? No Carlos Sagan, que es un amigo, sino Carl Sagan, ¿ya? Este astrónomo muy conocido por su programa Cosmos en la década de los 80.
que dice de la siguiente manera: el nitrógeno presente en nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre, el carbono en las tártaras o las tartas de manzana, todos fueron creados en el interior de estrellas que han muerto con el paso del tiempo. Y estamos hechos de ese material, del material de las estrellas. Solamente los dejo ahí para que lo mediten. Y finalmente les dejo acá un regalo, ¿no es cierto? Agradecer su asistencia, agradecer su motivación a escuchar esta charla, esta breve charla que vamos a seguir haciendo con nuestra Sociedad Astronómica Orión, y esperamos que estén atentos, ¿no es cierto?, a las publicaciones. Y les dejo esta hermosa imagen, esta hermosa astrofotografía que fue tomada por mí en este verano, donde podemos ver esta cadena de galaxias. Ya son galaxias, que es la famosa cadena de Markarian, y si tienen harta fijación en la imagen se van a dar cuenta que hay un sinnúmero de pequeñas nubosidades en el espacio, aparte de las que más destacan, pero si ustedes ven más en el fondo van a encontrar miles y miles de galaxias, o sea, miles y miles de posibilidades de alguna estrella que tenga un sistema solar ya similar quizá al nuestro y un planeta habitable. Así que les agradezco su atención, muchas gracias por participar, por su interés en esta charla, y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Insisto, agradezco su participación, muchas gracias, le agradece la Sociedad Astronómica Orión, y que tenga muy buenas noches.